Bancame. Me acomodo. Y yo también que tengo que abrirlo. Ahí está. Bueno, Flor, entonces vos nos vas pasando. Sí. Dale, bárbaro. Bueno, arrancamos. Hoy nos toca hablar un poco sobre el trauma en las extremidades de los niños. Para empezar un poco a hablar, sabemos que los traumatismos en la infancia son la primera causa de mortalidad en niños mayores de 1 año y que básicamente constituyen una causa muy importante de incapacidad permanente. En general, las causas más frecuentes se deben a caídas, muchas veces de altura, y los accidentes de tránsito o en deportivos, digamos. Entre los 0 y los 16 años sufren por lo menos una fractura el 42% de los niños y el 27% de las niñas. La mayor incidencia se da alrededor de los 15 años en niños y en niñas alrededor de los 12 años. Las lesiones musculoesqueléticas son difíciles de diagnosticar en niños, sobre todo por la dificultad en la exploración física y también en relación a las variaciones en la osificación del esqueleto inmaduro. Siguiente. Cuando nos presentamos frente a un paciente que ha sufrido un trauma en las extremidades, o cualquier tipo de trauma en realidad, debemos preguntarnos cómo y cuándo se ha producido ese traumatismo, definir si fue de alta o de baja energía, si la fuerza que impactó se produjo de manera directa o indirectamente sobre las extremidades, si podemos ver una deformidad evidente o hay una asimetría en la posición de alguno de los miembros, si existe limitación funcional de ese miembro, si la articulación afectada es estable o es inestable, si este miembro afectado es capaz de soportar peso, si puede ser una fractura, si estamos frente a una fractura o a un desprendimiento epifisario. Son preguntas que nos debemos hacer en la práctica diaria, digamos. En la siguiente, ante la exploración, debemos observar y explorar. En primer lugar, la actitud del niño, ver si lo vemos que ingresa, por ejemplo, al consultorio caminando, o vemos que si no quiere estar de pie, si vemos en la actitud, por ejemplo, que sostiene su brazo con el brazo contralateral, por ejemplo, o si podemos observar asimetrías en la posición de los miembros. A nivel de la piel, debemos buscar deformidades, signos inflamatorios, por ejemplo, equimosis, hematomas, ver si hay laceraciones o heridas que si están próximas a posibles lesiones óseas, nos van a hacer pensar en la posibilidad de una fractura abierta. Después ver los puntos dolorosos, debemos palpar todos los miembros, digamos, todas las prominencias óseas, para encontrar puntos y movimientos que puedan desencadenar el dolor, y también observar si ante la palpación vemos la presencia de crepitación. Debemos observar también la movilidad, valorar la movilidad del miembro y de las articulaciones, observar si existe limitación y si está la presencia de inestabilidad de dicha articulación. Obviamente, observar y ver la parte vascular, palpar siempre los pulsos para descartar algún cuadro isquémico que pueda estar afectando al miembro, y la sensibilidad para descartar lesiones nerviosas. En la siguiente. Bueno, para hablar un poco de generalidades de los traumas en las extremidades, vamos a hablar de, en primer lugar, lo que son las contusiones, siguiendo después con las distensiones musculares, los esguinces, las luxaciones o subluxaciones, y por último vamos a hablar un poco sobre fracturas. Siguiente. Bueno, las contusiones se deben a traumas de los tejidos blandos producidos por un golpe directo que no ocasiona heridas en el exterior.
se presentan en la clínica como masas dolorosas, calientes e inflamadas, y en general afectan más frecuentemente a lo que es hombro, rodilla, codo, tibia, tobillo y pie, y los músculos más afectados en general suelen ser los del muslo y las pantorrillas. En el caso de las contusiones, lo que debemos hacer es un tratamiento que incluye reposo, hielo local, aplicando durante por lo menos 15 a 20 minutos por cada 2 a 3 horas durante las primeras 48 horas, o hasta ver que el edema y la inflamación se haya estabilizado, compresión y elevación de la zona afectada. Lo podemos abreviar con esas siglas RICE, y antiinflamatorios no esteroideos. La inmovilización temporal puede ayudar a prevenir la acumulación de hematomas, y lo que tenemos que tener cuidado, creo que no estoy viendo, perdón, se me fue la diapositiva, creo que es un tema de mí, perdón, un segundo. Un segundo. Ahí está. La complicación que podemos obtener o puede suceder luego de una contusión es la miositis osificante, que puede ser una secuela posterior a una contusión muscular. La debemos tener presente. Se produce, digamos, como neoformación ósea, es una metaplasia ósea que se va a producir alejado del golpe. En general, el paciente resuelve su contusión, y pasadas 2 a 3 semanas nota que tiene una masa, esa masa que si bien mejoró con el tratamiento que nosotros le dimos, persiste una tumoración que suele ser dura, que vuelve a generar molestias y dolor, y debemos estudiarla, digamos. En general no causa ningún tipo de complicación, pero como suele darse de manera muy alejada del trauma, se puede confundir o hay que hacer diagnóstico diferencial con los sarcomas. Pero nada más. La No se siguiente. escuchó lo último. Perdón. No sé si es un tema que estoy teniendo yo con el Zoom o qué, pero... No, les decía del tema de la miositis osificante, que debemos ¿Se escuchó? hacer un diagnóstico Pero, diferencial. ¿Eso se escuchó? no, eso, justo con qué tenías que hacer el diagnóstico diferencial. Con el sarcoma. Perdón, con el sarcoma. Nada más. Hacemos una placa para definir dónde está ubicado esta tumoración, si viene o no del hueso o dónde está ubicada, y nos va a ir ayudando un poco más con el diagnóstico. En cuanto a las distensiones, son lesiones que se producen por un estiramiento excesivo de alguna parte de la musculatura que produce dolor e inflamación de la zona. Se las puede clasificar en leves, moderadas o intensas. Las leves se produce un desgarro muscular que es básicamente microscópico, no se ve, la fascia está indemne, hay dolor, una hinchazón mínima y puede haber alguna equimosis. En las moderadas se produce un desgarro de un número más importante de fibras musculares, con afectación de la fascia y con una sensación de ruptura que el paciente puede sentir, y puede haber alguna pequeña depresión que puede ser palpable. Y en las intensas ya se produce una ruptura completa con una depresión palpable, un dolor que es insoportable para el paciente, mucha equimosis, hematomas y hay impotencia funcional. Pueden aparecer asociadas a estas distensiones musculares, sobre todo en las intensas, fracturas por avulsión en el punto de inserción ósea del tendón. El tratamiento es similar al de las contusiones, con reposo, hielo, compresión y elevación de la zona afectada, y antiinflamatorios. Puede hacerse un breve reposo de unos días y un posterior fortalecimiento con ejercicios de movilización pasiva y de distensión activa durante la rehabilitación. La siguiente. Bueno, en los esguinces lo que tenemos es una lesión articular que afecta tanto a la cápsula y también puede afectar a los ligamentos,
y se produce por un movimiento forzado que lo que hace es una elongación o la ruptura sin que las superficies articulares pierdan el contacto de forma permanente. El área que va a estar afectada está dolorosa, inflamada, tiene limitación de la movilidad y a veces se puede observar equimosis. Los más frecuentes en infancia afectan al tobillo en el 75% de los casos, y también se puede afectar la rodilla y lo que son los dedos de la mano. Si hay dolor y aumento de la sensibilidad alrededor de una articulación que ha sufrido un traumatismo, debemos examinarla cuidadosamente con una placa, buscando fracturas o lesiones de la placa de crecimiento antes de hacer el diagnóstico de esguince. Y en el desprendimiento epifisario, el dolor a la presión y la inflamación se localizan sobre la fisis y no sobre el ligamento. Lo puse acá. Siguiente. La siguiente. ¿Se escucha? Cuando evaluamos un paciente que ha sufrido un esguince y nos da dudas o queremos descartar lesiones óseas, se pueden utilizar las reglas de Ottawa para definir la necesidad o no de la realización de una placa en esa zona. No son específicas de niños, pero se las puede utilizar en las urgencias valorando los tipos de lesiones. Se usan sobre todo, como les decía, en rodilla, tobillo y en pie. Y acá les puse un esquemita de cuando la pedimos. En lo que es tobillo, si hay dolor en la zona malleolar y dolor a la palpación, a los 6 centímetros distales del borde posterior o de la punta del maleolo lateral, si hay dolor a la palpación, a los 6 centímetros distales del borde posterior o punta del maleolo medial, capacidad para mantener el peso. Lo podemos determinar por la incapacidad para dar por lo menos 4 pasos seguidos sin ayuda. Inmediatamente, obviamente, tras el traumatismo y en urgencia. Y en el caso de lo que es mano y pie, cuando existe dolor a la palpación en la base del quinto metatarsiano, que ahí está señalado, y dolor a la palpación del hueso navicular, o hay incapacidad también para mantener el peso o dar 4 pasos seguidos sin ayuda. También, cuando aparece alguna de estas cosas, sin dudarlo pedimos una placa para descartar lesión ósea. En la siguiente. Siguiente. Creo que había una más, ¿puede ser? Creo que se salteó, una anterior. Porque podemos clasificar a los esguinces, ahí está, en 3 grados. En grado 1 hay la lesión es básicamente la elongación de los ligamentos, y se observa dolor, tumefacción pequeña, una movilidad que es poco dolorosa, la articulación es estable y la gravedad es leve. El grado 2, la ruptura es parcial, el dolor es moderado, la tumefacción ya es un poco más importante y la movilidad se vuelve más dolorosa. La estabilidad de esa articulación tiene una leve inestabilidad y la gravedad suele ser moderada. En los grados 3, la ruptura es completa, el dolor es importante, hay gran tumefacción y la incapacidad es importante también. La inestabilidad de esa articulación es evidente y la gravedad ya es mayor. Los signos que nos pueden hacer sospechar un esguince grave en realidad es la sensación de crujido en el momento del accidente, la imposibilidad para soportar el peso inmediatamente después del traumatismo, como les decía, la aparición de equimosis o inflamación importante periarticular de forma inmediata y la inestabilidad en la exploración. Y ahora sí, el tratamiento. En el grado 1, el tratamiento se basaba en las mismas medidas que veníamos hablando antes. Reposo, inmovilización, hielo y los AINES. Y la inmovilización con vendaje elástico por al menos 3 a 5 días. Se pueden realizar ejercicios activos de la articulación si el dolor lo permite. En el grado 2, que teníamos una lesión más moderada, una ruptura parcial, es igual que el grado 1, pero se puede añadir férula,
que se puede poner entre 3 a 4 semanas, con descarga de la articulación, o sea, el uso de muletas, y dependiendo también de la articulación afectada. Se tiene que hacer una rehabilitación precoz, evitar la actividad física por 3 semanas, y la elevación del miembro también ayuda para facilitar el drenaje venoso y linfático hasta que la inflamación comience a ceder. Y en el grado 3, la inmovilización, hay que hacer una inmovilización de la articulación afectada y una derivación a traumatología urgente. En el niño que no ha terminado el crecimiento, esto pasa en los niños que terminaron el crecimiento. En los que no terminaron el crecimiento, si se confirma el esguince, el tratamiento es igual, pero hay que descartar si existe fractura en la placa de crecimiento, porque debemos hacer básicamente una interconsulta, una derivación al servicio de traumatología, porque ya, digamos, el compromiso de la placa de crecimiento va a generar un pronóstico distinto. Siguiente. Después hablamos un poquito de luxaciones, nada general, porque después vamos a hablar de alguna luxación más específica. Pero bueno, sabemos que las luxaciones básicamente implican la separación completa de la articulación, en donde se pierde el contacto entre las superficies articulares, y en las subluxaciones las superficies dejan de ser congruentes, pero la pérdida de contacto es incompleta. Las más frecuentes que podemos ver en la infancia son la subluxación de la cabeza del radio, que se da, como nosotros ya conocemos, la pronación dolorosa, que se da más frecuentemente en menores de 6 años, la luxación de codo, que se suele dar en menores de 10 años, y la luxación de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas, cadera, rodilla y rótula, que son más frecuentes en adolescentes. De todas maneras, las luxaciones en sí no son tan frecuentes en pediatría, pero bueno, estas son las que podemos llegar a encontrar en este periodo. Siguiente. Ya abocándonos puntualmente a las fracturas, hablando en principio de generalidades, sabemos que las fracturas son las pérdidas de la continuidad de la sustancia ósea, que pueden ser abiertas, si hay una herida que hace que continúe la fractura hacia el exterior, o cerradas si la piel está intacta. También pueden tener heridas, y si son superficiales o no guardan relación con la fractura. Para hablar en general de fracturas, debemos saber que el tejido óseo infantil tiene una serie de características en su composición que lo hacen diferente del adulto. Y estas particularidades, digamos, lo que van a hacer es una respuesta del hueso al traumatismo que sea diferente, y se produzcan distintos tipos de fracturas que se dan exclusivamente en esta edad. Siguiente. Las cápsulas articulares y los ligamentos son más potentes y elásticos que en los adultos, lo que hace que haya una baja frecuencia de luxaciones en la infancia. Por otro lado, el periósteo es más grueso que en los adultos, es más resistente y biológicamente es más activo. ¿Por qué más activo? Porque ayuda a mantener la reducción y es en parte el responsable del crecimiento y la remodelación ósea. Por otro lado, la presencia de cartílago de crecimiento. Esto es algo que obviamente solo lo vemos en este periodo de la vida. La lesión parcial va a producir una alteración en el eje, y la lesión total del cartílago de crecimiento puede producir un cambio, una discrepancia en la longitud. El hueso infantil es más elástico y menos frágil que el adulto, debido a que tiene una relación agua-matriz orgánica más elevada. Agua-matriz orgánica versus la mineral más elevada, lo hace ser más elástico, más poroso. Y las fracturas pediátricas remodelan. Esto significa que el hueso consolidado en una posición incorrecta puede corregir con el tiempo. Siguiente. Acá, como un recuerdo anatómico de las zonas del hueso, como sabemos tenemos una diáfisis que se ubica en el centro, y en los extremos tenemos las fisis, metáfisis y epífisis por encima y por debajo. Las metáfisis son más proximales, la metáfisis por encima y la epífisis por debajo. En la fisis se van a ubicar los cartílagos de crecimiento. Las placas de crecimiento se van a poder observar en el niño en diferentes edades.
si en el esquema que está a la derecha se pueden ver las distintas placas de crecimiento, la primera edad, la que no está entre paréntesis, es la edad en la que primero la podemos observar. Y la edad que está entre paréntesis es la edad en la que cierran esas placas de crecimiento y por lo tanto se detiene el crecimiento óseo. Por regla general, aproximadamente alrededor de los 20 años, esas placas de crecimiento ya están cerradas. La edad a la que aparecen es la edad a la que lo podemos ver en las placas las radiografías, digamos. Siguiente. Bien, ¿cuándo debemos pensar en las fracturas? Siempre que el niño haya sufrido un traumatismo de alta energía, pero si se produce una fractura tras un traumatismo mínimo, ahí debemos descartar una fractura patológica. Los signos clínicos de alta sospecha es que el miembro afectado no pueda soportar el peso, que la deformidad sea muy evidente, que haya simetría de posición en el miembro, que el niño, por ejemplo, traiga el brazo agarrado con la otra mano, que es la actitud de Salt, que ahí está el dibujito, que haya un hematoma localizado de aparición inmediata, que haya dolor intenso a la presión de una prominencia ósea, y que podamos ver crepitación a la palpación. De todas maneras, se sugiere evitar esta maniobra porque puede desencadenar mucho dolor. Siguiente. ¿Cómo vamos a evaluar la presencia de fracturas y vamos a caracterizarlas? A través de la radiografía simple. Debemos recordar que tenemos dos proyecciones fundamentalmente, las anteroposteriores y la lateral. Después, en función de cada área o que querramos ver, hay algunas otras proyecciones, pero en líneas generales es anteroposterior y lateral. Y debemos acordarnos siempre de incluir las articulaciones proximales y distales, sobre todo en lo que es huesos largos. También debemos recordar que se pueden encontrar líneas de fractura o signos indirectos de lesión ósea, por ejemplo las almohadillas grasas posteriores en las fracturas supracondilias, que eso después lo vamos a ver. No debemos hacer RX comparativas de rutina, eso también es importante. No siempre debemos hacer la placa del lado contralateral para definir si estamos en presencia o no de una fractura, pero bueno, ocasionalmente pueden ser de ayuda. Si existen dudas, no está de más hacerlo. Después, la ecografía puede ser útil en niños pequeños, cuando la epífisis todavía no está osificada. La tomografía se indica sobre todo en fracturas complejas, cuando hay afectación de la fisis y para la planificación quirúrgica. Y la resonancia para ver tejido blando, contusiones óseas, afectaciones de la fisis, lesiones tendinosas y ligamentarias o fracturas patológicas. Sobre todo entonces nos vamos a manejar con la radiografía simple. Maneras de clasificar las fracturas hay un montón, pero bueno, más o menos para hablar de algunas, vamos a hablar de que pueden ser completas o incompletas en función de si se afecta, digamos, la totalidad del diámetro del hueso. Las incompletas se pueden a su vez, podemos tener las deformaciones plásticas, el torus o rodete o entallo verde. Estas se dan básicamente por la elasticidad del hueso. Y las completas pueden ser espiral, transversa u oblicua. Por otro lado tenemos, básicamente estas son fracturas, las que puse acá en esta clasificación, o esta forma de agruparlas son las que más frecuentemente vamos a ver en la infancia. Después tenemos las fracturas fisarias, que se representan el 25% de todas las fracturas por avulsión de núcleos de osificación, las fracturas de estrés y las fracturas abiertas o cerradas, que esas las vamos a ver después. Siguiente. Bueno, la deformación plástica, es como para dar un ejemplo de cada una y ver algunas imágenes, lo que se observa es una incurvación ósea que no tiene una fractura visible, lo que sí habría son microfracturas en el lado convexo del hueso, ahí se puede ver a nivel del peroné. Si hay dudas, debemos realizar una RX comparativa del lado contralateral. En este caso sí se pueden generar dudas, entonces no estaría de más pedirlo. No generan reacción perióstica a este tipo de fracturas. A manera de ejemplo pusimos esta imagen. En la siguiente,
tenemos un ejemplo de fractura en rodete, que es por impactación en la metáfisis. Se ve ahí como una prominencia, ¿no? Hay un abombamiento en la cortical por compresión local. El resto de la circunferencia está respetada. Ahí lo vemos en una de las extremidades. Después tenemos las fracturas en tallo verde, que son subperiósticas de una de las dos corticales, quedando la otra íntegra. Generan una reacción perióstica y en ocasiones son importantes porque pueden generar deformidad. Ahí se ve también en las imágenes. Siguiente. Después tenemos las fracturas epifisarias, que son las fracturas más graves porque pueden tener una repercusión sobre el crecimiento de nuestro paciente. Son exclusivas de la edad pediátrica porque afectan al cartílago de crecimiento. La clasificación, estas fracturas se pueden clasificar según la escala de Salter y Harris, que diferencia 5 tipos según el trazo de fractura y la incidencia en la fisis. Siguiente. Ahí tenemos la clasificación con las imágenes. Bueno, en la tipo 1 hay una separación de la fisis, el pronóstico suele ser favorable. En la tipo 2 lo que se ve es una separación de la fisis con una fractura de la metáfisis. Es del más frecuente este tipo de fractura, y el pronóstico es muy bueno. La reducción suele ser precoz y es fácil. En la tipo 3 la separación es junto a una fractura de la epífisis con afectación articular. Entonces ya es más compleja, requiere una reducción anatómica y el pronóstico suele ser más grave. En la tipo 5, la lesión de la fisis, hay lesión de la fisis con fractura de la metáfisis y de la epífisis. Requiere una reducción quirúrgica abierta y es de muy mal pronóstico, y la más grave de todas es la del aplastamiento del cartílago de crecimiento, es la tipo 5, con pronóstico muy grave. Esto detiene el crecimiento de ese hueso. Siguiente. Las dos primeras representan el 75% de las epifisiolisis, son las más benignas, ya que la placa germinal no está afectada y no suelen afectar el crecimiento. La incidencia de estas fracturas con respecto al total de las infantiles se encuentra alrededor del 21%. Tenemos que tener muy presentes este tipo de fracturas. También más adelante vamos a hablar de algunas puntuales. Siguiente. Bueno, un poco para hablar de fracturas expuestas, no queríamos meternos en tantas cuestiones del especialista, pero sí nombrar que, como sabemos, las fracturas expuestas las podemos clasificar según la clasificación de Bustillo y Anderson, que todos ya la deben conocer. Según el tipo de herida, en primer lugar las podemos diferenciar según el tamaño. Si son menores de 1 centímetro ya vamos a estar en presencia de un tipo 1. En general estas son heridas limpias y el daño de partes blandas es mínimo, el daño óseo es simple, es mínimo y puede haber mínima conminución. El tipo 2 ya estamos ahí entre 1 y 10 centímetros. El grado de contaminación suele ser moderado, el daño de partes blandas también es moderado y hay cierto daño muscular. En el tipo 3, la tipo 3 la podemos dividir en 3A, 3B y 3C, todas son mayores de 10 centímetros, las heridas que vemos en la piel, digamos. El grado de contaminación de estas fracturas suele ser importante. Hay aplastamiento severo de las partes blandas que permiten la cobertura ósea en el caso de la tipo A. En la tipo B, la pérdida de partes blandas es muy extensa, lo que no permite la cobertura ósea, y en la tipo C es igual que la B, pero además se agrega lesión vascular que precisa una reparación quirúrgica. Y el grado de conminución en todas las de tipo 3 suele ser moderada a severa. Siguiente. En cuanto a, falta una cosa que no nos quedó puesta en ese que te dimos. Hablando en función de las fracturas expuestas, debemos tener en cuenta para el abordaje de estas fracturas, obviamente tiene que hacerse un abordaje rápido en urgencias, se tiene que hacer, en el caso de que lo requiera, un debridamiento en quirófano en las primeras horas en que llega el paciente. Hay que evaluar también el grado de cobertura para
Clostridium tetani de nuestro paciente, que un poco ayer habló Nika en su clase, pero en este caso hablamos en cuanto a las fracturas expuestas. Bueno, tenemos que tener en cuenta el antecedente de vacunación de nuestro paciente. No quedó puesto en la diapo, pero lo charlamos así. Si el antecedente de vacunación es desconocido, pero estamos en presencia de una herida limpia o una herida menor, Bustilo tipo 1, la recomendación es la vacunación con la doble, pero si la herida es sucia o hay una gran profundidad de la lesión, sobre todo en presencia de una vacunación incierta o incompleta, en heridas sucias hay que sumar la gamma-globulina, y en el caso de que existan un esquema de vacunación completo y la herida sea limpia, no debemos dar profilaxis, pero si la herida es sucia, si la vacunación se dio más allá, o sea, si fue la vacunación superó, digamos, ya estamos por fuera de los 10 años, hay que darla. Eso, nada, no lo pusimos no quedó puesto en este Power, pero para hablarlo un poco. Entonces la indicación de la gamma globulina está siempre ligada a cuando no tenemos una vacunación cierta o incompleta y las heridas son sucias. Las debemos dar inmediatamente que el paciente llega. Siguiente. Ahora sí, para hablar un poco sobre el esquema de la profilaxis antibiótica. Sabemos que estas heridas suelen, dependiendo del grado de la herida que tengamos, pueden ser muy sucias y pueden estar muy contaminadas. Lo que debemos hacer es una profilaxis antibiótica. En primer lugar, en las Bustilo tipo 1 y tipo 2, lo que vamos a cubrir son los gérmenes, apuntamos más a los gérmenes de la piel, vamos a dar cefazolina, se usa cefazolina o cefalotina en preinducción, y si el paciente va a ir a cirugía, y luego se puede dar cefazolina 1 gramo cada 8 horas durante las 24 horas posteriores. Ya en lo que son, en la siguiente, las Bustilo tipo 3, además de la cefazolina, vamos a sumar un aminoglucosa y vamos a sumar la gentamicina, lo puse ahí, sí, gentamicina, se da durante la preinducción y después durante 24 horas. Si no, se puede usar clindamicina y gentamicina. En la siguiente. En la tipo 3B y la tipo 3C se hace la cefazolina más ciprofloxacina o gentamicina en la preinducción, y luego cefazolina o cefalotina más gentamicina o cipro durante 72 horas después de la cirugía. Esto es importante, en las Bustilo tipo 3B o 3C hay que continuarlas hasta 72 horas después. Si no, las otras en 24 horas posteriores ya los podemos sacar. Si no, se puede usar, si hay alergia, clindamicina, amacipro o genta. En este caso incluimos los aminoglucósidos para aumentar la cobertura para gérmenes gram negativos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre algunas fracturas puntuales que son importantes en la infancia. Luz, si te querés activar el micrófono, si seguís vos. Perdón, estaba hablando y tenía el micrófono. Bueno, nada, que ahora vamos a hablar bien, vamos a ver fractura de fémur, fractura supracondila y perno doloroso, que es lo que más vemos de traumatismo de extremidades nosotros ahí en el hospital, más o menos general para saber que cuando hay una fractura de fémur, más o menos qué tratamiento tiene hecho y saber conocerlo y qué tipo de fractura podría llegar a tener. La siguiente. Bueno, la fractura de fémur es más frecuente en los niños en la diáfisis femoral, y junto con las subtrocanterianas supracondilias conforman el 1 al 6% de las lesiones óseas en los niños. Es más frecuente en varones que en mujeres, la mayoría consolidan rápidamente y sin complicaciones ni secuelas, ¿sí? Tiene una distribución bimodal,
el primer uso en la primera infancia, y generalmente son fracturas por actividades normales, porque es un hueso, aunque es un hueso más frágil, todavía el periósteo no es un hueso que está totalmente osificado, entonces es más débil, y es a traumatismos normales. En cambio, el segundo pico de las fracturas de fémur se produce a mitad de la adolescencia y se debe a traumatismos de alta velocidad ya. Son lesiones muy dramáticas e incapacitantes. La próxima. Bueno, no, me parece que, no, bueno, no importa. También pueden existir, aparte, fracturas patológicas en el fémur, que en niños pequeños hay que siempre sospechar de génesis imperfecta. Y primordialmente sospecharlo si no tiene antecedente de trauma. Siempre, obvio, también descartando el maltrato en los niños, ¿no? Porque hay que pensar que es un hueso importante, que está recubierto de músculos, de muchos músculos, entonces no van a ser, la fractura no se va a producir por un traumatismo de bajo impacto, ¿sí? O por una caída pequeña. Y también hay que sospechar patológicas en aquellos niños que tienen enfermedades neurológicas, como en meningocele, que pierde sensibilidad, y aquellos que tienen parálisis cerebrales, porque también como son pacientes crónicos, pueden tener osteopenia y pérdida de masa ósea, entonces serían más propensos a fracturas patológicas. Y con otras fracturas que podemos tener son también las fracturas que podemos en neoplasias, que son, fundamentalmente se pueden ver las de fémur en fibroma neosteficante y en quiste óseo neurosmático. Y cuando se producen fracturas por sobrecarga, pueden aparecer en cualquier lugar del fémur, ya sea diáfisis, metáfisis, y la mayoría son por actividades deportivas. Eh, Siempre hay que considerar que todo niño que tenga dolor en el muslo, eh, hay que sospechar una fractura, ¿sí? Ya que puede progresar y desplazarse esa fractura. Entonces, por ahí no es una fractura desplazada y si no le damos importancia o relevancia a ese dolor, la fractura puede llegar a desplazarse. Bueno, y el objetivo de tratamiento de este tipo de fracturas es obviamente disminuir la incapacidad, aumentar la comodidad del paciente, disminuir el dolor y reducir los costos de los cuidados. Como hablamos, bueno, los niños que no, hay que ver siempre este tipo de fractura en quién se produce, ¿sí? Si los niños que no deambulan, el 80% claramente es por maltrato, y hasta los 4 años sigue siendo una incidencia importante, hasta el 30%. Y en niños ya mayores, el 90% son por lesiones de alta energía, primordialmente accidentes de tránsito. Bueno, y como había dicho, la fractura de fémur patológica es rara, pero bueno, se puede dar en todos los que le habías dicho antes. La siguiente. Bueno, obviamente para hacer el diagnóstico de la fractura de fémur, tiene incapacidad para caminar, tiene un dolor importante, es más dificultoso evaluarlo en politraumatizados, en pacientes que no deambulan y en niños gravemente discapacitados. Solamente con el examen físico uno puede diagnosticar una fractura de fémur porque vamos a ver tumefacción, inestabilidad, puede haber crepitación, puede haber dolor a la palpación. En niños con falta de sensibilidad, como el mielomeningocele, simula una infección, o sea, vamos a encontrar, como tiene pérdida de sensibilidad, vamos a encontrar que está tumefacto y con eritema. Y solamente con la RX, que debe incluir todo el fémur, como es un hueso largo, obviamente debe incluir la articulación distal y la proximal, o sea, ya sea rodilla y cadera, para poder evaluar todo el hueso. Siempre puede asociarse, porque tenemos que ver todo, la articulación proximal y la distal, porque puede asociarse, según haya sido el mecanismo productor de la fractura, puede asociarse con otras lesiones, ya sea fracturas intratrocarterianas de la cadera, fractura del cuello del fémur, o luxaciones proximales del fémur. O también fracturas distales, estamos hablando de la rodilla, lesiones ligamentarias, alteración de los meniscos y todo eso. Bueno, la siguiente. Bueno, anterior. No importa, le digo. Obviamente, como toda fractura de hueso largo, puede ser transversa, oblicua o espiroidea, puede tener conminutas o no, y puede ser abierta o cerrada, que ya estamos hablando de si fuera abierta, una fractura expuesta, y estaríamos hablando en la clasificación de hilo. La fractura más frecuente en los niños es una lesión simple, transversa, cerrada y no conminuta. Es importante si hay
lesión vascular y neurológica. Hay que tener en cuenta el tamaño del paciente y la edad ósea del paciente, e influye, porque esto va a influir en la terapéutica, si es aislada o conforma parte de un politraumatismo también. Lu, Siguiente. lo que dijiste al último, volví a decirlo porque se te estaba Si lo- escuchando medio entrecortada. ¿Me escuchás? ¿Cómo? Te escuchamos muy entrecortada. ¿Querés volver a decir lo que dijiste de la diapositiva? Hola, ¿me voy a hacer? Sí, te escucho, más o menos, pero se entrecorta un poco. Lu, Hola, ¿se escucha? sí, Lu. Sí, Lu. Ahí está. Es la lluvia y vivir en el campo. No, bueno, no sé que hasta dónde se escuchó. No, si querés decirlo de esta diapositiva, de vuelta. Ah, sí. Bueno, nada, que obviamente las clasificamos como cualquier fractura de hueso largo, si son oblicuas o espiroideas, si son con minuta o no con minuta, y si son abiertas o cerradas. Si son abiertas ya entraría en la clasificación de Bustilo, y que la fractura más frecuente en niños es una lesión simple, transversa, cerrada y no con minuta de fémur, ¿no? Y siempre es importante, hay que evaluar si hay lesión vascular o lesión neurológica. El tratamiento, siempre hay que basarlo, depende de la edad, hay que tener en cuenta el tamaño del paciente y la edad ósea del paciente, y que el tratamiento va a cambiar si la lesión es una lesión aislada, la fractura es una fractura sola de fémur, o conforma parte de un paciente que tiene un politraumatismo. Ahora sí, por la que sigue. Flor, la que sigue, ¿me escuchás? ¿Se escucha? Más o menos se escucha, Lu. Se cortó. Hola, ¿ahí Hola, se sí. escucha? Ahí sí, ahí Sí. sí. Ahí está. Bueno, Lu, ¿estás hablando? Porque no se te escucha nada. Lu, ¿ahí se escucha? ¿Ahí sí, me escuchás? sí, así. A ver, seguí. Listo. Bueno, estábamos hablando del tratamiento y que depende de la edad. En niños más pequeños, es decir, hasta 6 meses, suelen ser una fractura estable debido a esto que tienen los niños, y el tratamiento solo se basa en un arnés de Public, que es como el dibujito que tiene ahí el bebito. En el recién nacido es idóneo para fracturas proximales y medio diafisarias durante el parto. Puede intentarse una férula blanda, fracturas estables. Eh, y es rara en este periodo de edad que se haga una. Ahora la siguiente. Decí lo último que dijiste que se te escuchó entrecortado.
que es raro en este periodo de la edad, entre el recién nacido y 6 meses, que se haga una tracción. Solamente con la férula y ese tipo de yeso andan bien. Perfecto. Bueno, y el otro tipo de tratamiento es el yeso pelvipébico, que está indicado en fracturas aisladas de diáfisis de fémur y en menores de 6 años, salvo que presente un acortamiento mayor de 2 centímetros, una gran tumefacción en el muslo o tenga lesiones asociadas. La ventaja de este yeso es que es simple, tiene bajo costo, tiene buenos resultados, llegan a tener la misma longitud de los miembros inferiores y igual tiempo y movilidad. Los problemas o las desventajas, el transporte del niño, la incomodidad y la incomodidad para el cuidado higiénico. La siguiente. Ahí está, hay una fotito de cómo es el yeso pelvipédico. Ahí está, uno tiene más flexión que el otro. Pero para que sepan una idea de cómo es. El otro tipo de tratamiento que puede tener una fractura de fémur es la tracción y colocación de yeso. Con frecuencia producen insuficiencias en niños menores de 2 años con menos de 9 kilos. La indicación cutánea puede ser cutánea o esquelética, la tracción, y se dan en fracturas inestables, en menores de 6 años y con más de 2 centímetros de acortamiento. Tiene imposibilidad de mantener la longitud y alineación adecuada mediante yeso en menores de 6 años. Y la aplicación mayor de 2 kilos de tracción suele producir lesiones cutáneas, entonces ya se te recomendaría una tracción esquelética y no cutánea. No se recomienda la tracción esquelética en mayores de 12 años por riesgo de elevado acortamiento y consolidación defectuosa con angulación. A ver la que sigue. Bueno, esta fotito que vemos ahí es una fijación externa. La fijación externa es un método rápido, es de elección cuando está asociado a lesiones graves de los tejidos blandos, ¿sí? Son clavijas, ahí se ve en la placa la fractura metafisaria, y son las clavijas, y ahí tiene una placa externa que ayuda a estabilizar. Si pones la fotito que sigue. Es lo que le decía, está indicada solamente en lesiones que tienen, o sea, una fractura de fémur, pero que tienen lesiones cutáneas muy graves asociadas. Ese sería el tratamiento ideal de esta fijación externa. La que sigue, tiene otra fotito. Bueno, esa fotito de ahí es la fijación de placas y tornillos. Está indicado en menores de 11 años que tengan TEC o politrauma y en fracturas especialmente del metafisis distal. Las desventajas es que tiene una gran incisión y puede actuar por retirada cuando se retiran los tornillos, puede haber fractura por Lu, no se te escucha bien ahí. debilidad. Otro tipo de... Sí, placa y tornillo. Sí, hola, Sí, sí, ¿se escucha, Flor? sí, ahora Ahí está. sí. Que hay una fotito más, te digo, que es una fotito de placa y tornillo. Dale. Nada, y otro tipo de tratamiento que puede haber es fijadores monolaterales, que son también fijadores externos. Y el otro tratamiento que puede recibir la fractura de fémur, fijación con tallos intramedulares, flexibles o rígidos. Los flexibles, la ventaja es que tiene una consolidación, o sea, es un fierro que va intramedular, ¿sí? Pero tienen la ventaja y desventaja. Obviamente, la ventaja que es la consolidación, consolidan con cierta movilidad, el paciente la verdad que tiene mejor movilidad, y la desventaja es que pueden consolidar con un poco de angulación. Y los rígidos, la desventaja es que pueden dejar defecto en varo o en valgo del paciente, del miembro, y discrepancias de longitud entre los miembros. Así que no es muy recomendable. La que sigue. Bueno, antes de hablar de supracondilias,
les había dicho nada más el tratamiento de ese yesito del recién nacidos y 6 meses. Fracturas estables, como para repasar, fracturas estables en menores de 6 meses, férula posterior o el arnés de Plavix, que era el dibujito del dedito. Entre 6 meses y 6 años, puede ser un yeso polipédico, que es el que vimos en la foto, el yeso de la cadera y miembro. Y en politrauma se puede usar los tallos intramedulares o la fijación externa. Y si son niños entre 6 años y 12 años, la fijación intramedular sería como el método de elección. Y ahora vamos a hablar un poco de fractura supracondílea, que es la otra más frecuente. Si querés, dale clic. La siguiente. Del codo, por presencia entre los 5 a 7 años de edad, se da por caídas de la propia altura. Es una, lo que la más frecuente es la caída con el miembro superior en extensión, que produce un desplazamiento posterior del fragmento distal. Puede haber lesión acá, Lu, 7% va a piano. ¿Sí? ¿Escuchás? ¿Se escucha, Flor? sí, pero entrecortado. Uy, No, qué lío. no entendimos Es por mucho. la tormenta. Sí, por ahí volví a nombrar esto que estabas diciendo de las complicaciones. Creo que eso no se llegó a entender bien, de la lesión neurológica y la vascular. Sí, nada, que pueden tener, obviamente, lo más frecuente, pueden tener lesión neurológica del 7%, y aunque es más frecuente la lesión vascular en un 12%. Cuando hablamos de lesión neurológica, lo que más se afecta es el nervio mediano, afectándose el interocio anterior, el nervio radial, y la afectación del nervio cubital es por iatrogenia. La lesión vascular, la mayoría recupera con la reducción de la fractura, ¿sí? Y el 90%, como decía, son de las lesiones se producen en extensión, con el miembro superior en extensión. O sea, la caída con el miembro en extensión. La que sigue. Lu, no sé si estamos hablando, pero no saliste, no te escucho nada. Sí, sí, hablando. No se te escuchó nada, todo lo que dijiste de esta diapositiva. Internet. Te en foto, se ve la caída del miembro en extensión y se va a la posterior. Y Romy, ¿querés seguir hablando vos hasta que vuelva a tener señal Lu? Sí. Bueno, dale, sigo yo. No, hablaba, creo que lo que Lu quería decir, daba el ejemplo, ¿no? De que el 90%, si bien se dan en extensión, el mecanismo de producción es ese, ¿no? El paciente cae con todo el peso. acá estoy. Estás ahí sobre la mano, en extensión, en hiperextensión. También pueden darse, calculo que después vas a seguir hablando, pero no solo en extensión, sino también en flexión. Pero seguí, Lu, si querés. ¿Sí estás? Sí, acá estoy. Describí la extensión porque es la más frecuente y la que por la que más, Exacto. el 90% se produce por ese mecanismo. Si seguís, hay una fotito que vemos que se puede lesionar cuando la fractura se produce hacia proximal. Dale otra más que vas a ver que la primera es en pronación y la otra es en supinación. La primera es en pronación, y cuando la lesión es más aproximal, lo que podemos dañar y que se ve ahí está el nervio radial. En cambio, la otra en supinación,
cuando la fractura se produce hacia medial, o el corte hacia medial, lo que podemos dañar es la arteria braquial y el nervio mediano, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Seguí la Flor. Aprovechemos que no se corta. Bueno, y estas también, como todas fracturas, se pueden clasificar. Vamos a hablarlo cortito y nada más. Se clasifican en tres: tipo 1, tipo 2, tipo 3. El nombre no interesa. La tipo 1 es cuando no está desplazada. La tipo 2 es como si fuera tallo verde, porque hay una continuidad de la cortical posterior. Una cortical está indemne y la otra no, pero no está desplazada. En cambio, la tipo 3 ya hay desplazamiento. Las dos corticales están afectadas y hay desplazamiento. Fíjate que seguí otra más. Hay un ejemplo acá en placas, esa sería un tipo 1, se ve apenitas, fíjense solamente en la de perfil, podemos apreciar que tiene por ahí el trazo ahí fracturario apenas, pero la verdad que en la de frente te la comes. ¿Otra? Esta es un tipo 2, que vamos a ver la cortical posterior indemne y la cortical anterior, digamos, afectada, sin desplazamiento. Se ve más en la perfil. Y la que sigue es la tipo 3, totalmente desplazada. Sí, otra Flor. El cuadro clínico que vamos a hablar es dolor, obviamente tumefacción e impotencia funcional. Obviamente va a ser más grave en la tipo 3, porque va a haber lesión capsular y de partes blandas, y alto riesgo de daño vascular y nervioso, ¿no? Enfermedad de la región, tiene el signo del fruncido, y en la exploración neurológica, tanto en lo sensitivo y en lo motor. En lo sensitivo lo vamos a poder evaluar para evaluar el radial en el primer uso, en la primer comisura interdigital, ahí estamos evaluando el radial. Para evaluar mediano, el dedo índice, cara palmar, y cubital, el de cara palmar. Y para evaluar lo motor, para evaluar el nervio radial, extensión de la muñeca. Para evaluar nervio mediano, flexión intrafalángica del primer dedo y del segundo. Y para evaluar cubital, hay que evaluar los interóseos. Siempre mirar para ver pulso, temperatura, color y relleno de ese miembro. Si pasas la fotito, haz el otro clic, hay una fotito de inervación de la mano, de lo que estábamos hablando, de que inerva el mediano radial o cubital, tanto sensitivo. Romy, ¿Seguís ¿salí? ahí? ¿Lu? ¿Se cortó o Creo hubo que una pausa? se vuelve a cortar. Bueno, seguí, a ver, pasa a la siguiente. Sí, siguiente. Bueno, lo que hablaba Lu hace un ratito, ¿no? Hablando de las complicaciones, la lesión vascular y la lesión neurológica, como más frecuente la lesión vascular, como secuela, digamos, la rigidez de ese codo, la miositis osificante, que un poco ya lo habíamos hablado, la pseudoartrosis, aunque de por sí es poco frecuente en la infancia que haya como complicación en todo, en general en las fracturas no suele haber pseudoartrosis en los niños. La necrosis vascular, justamente por la lesión que se puede generar, y la complicación como secuela de posición, el cúbito en varo. ¿Volviste, Lugo, o estás...? Acá estoy, sí, se me corta por la tormenta. Sí, ya sé, no pasa nada. Sí, Yo si te voy ponés completando esta, cuando se te corta. hay una fotito para que vean el cubito en varo, cómo sería, o sea, cuando consolida y consolida mal, ¿no? Con defecto. No, para hablar de las complicaciones, las vasculares se producen del 10 al 20%, y generalmente se producen a partir de la tipo 2, donde vamos a ver, con ni bien se fractura, ausencia de pulso. Pero eso se puede revertir con la reducción cerrada, o sea, le pongo una férula, le reduzco la fractura, y espero la presencia de pulso y relleno capilar. Si no lo obtengo, puedo hacer un Doppler o una arteriografía, ¿sí? Y para la
complicación neurológica que se da en un 7% es obviamente evaluar todo lo que vimos anteriormente, que la inervación tanto del nervio mediano, radial y cubital. Como hablamos siempre, el nervio cubital es iatrogénica, o sea, no se produce por traumatismos. Y ahí hay otro que es la rigidez de codo, que es rara y que es un déficit en la extensión, o sea, el paciente no puede extender de todo el miembro. Y bueno, otra también complicación es la miositis osificante, que ya Ro explicó de lo que era, que es que se produce esa metaplasia en el músculo. La cervicoartrosis también, si tuvo compromiso de la cabilla articular, obviamente puede llegar a producir, por ejemplo, en las tipo 3, que hay compromiso de cápsula y todo, puede llegar a producir una cervicoartrosis, la necrosis vascular y el cubito ambaro, que está en la fotito ahí, si lo haces clic. Bueno. Por último, queda el prono doloroso, que es una de las patologías más frecuentes en los niños entre 1 a 5 años. Es la subluxación de la cabeza del radio con la interposición del ligamento anular entre la cabeza del radio y el cóndilo humeral. Se produce por una atracción brusca desde la mano del niño, ya sea porque alguien lo toma desde la mano o porque el niño se cuelga de algún lugar, no es solamente porque un adulto es del niño. Existe dolor e impotencia funcional con una posición en pronación y semiflexión. No se recomienda hacer placas de rutina. Bueno, y ahí lo que les puse, que es lo más importante para nosotros, te quedó la foto arriba, no importa. El tratamiento es, espera, que corro la ficha. No, sí, no se puede. Me parece que quedó. No se puede, pero no importa, yo lo digo, no hay problema, quedó la foto arriba. Espera. Es la reducción cerrada, obviamente con la maniobra de reducción clásica, que es el médico, obviamente, sujeta al niño desde la mano, desde el codo, coloca el pulgar en la cabeza del radio, rota internamente el antebrazo, al tiempo que que lo extiende o flexiona, y ejerce una presión suave sobre la cabeza del radio. Y así el radio vuelve a su lugar con el ligamento anular. Luego hay que comprobar que haya movilidad activa y que la articulación, obviamente que no haya dolor. Eso lo puede hacer mediante juegos, le das algo al niño para que juegue y ya te das cuenta que no tiene dolor y puede moverlo normalmente. Y siempre hay que explicar a los padres el mecanismo de producción y que esto puede volver a producirse, ¿no? Y una cosita que les quería decir también esto del prono, a veces que lo hacemos y inmediatamente los nenes no empiezan a movilizar inmediatamente, o porque está con miedo o algo, y hay veces que, por ejemplo, me ha pasado en donde yo hago guardias que el prono lo manejamos nosotros y no los traumatólogos, los dejo, por ejemplo, 5 minutos con la mamá en el consultorio solos, y entre 5 y 10 minutos, y después, por ahí después de los 5 minutos, es que por ahí empiezan a movilizar bien el brazo. No significaría que por ahí no hiciste bien la maniobra, sino que por ahí el nene tarda en movilizar Queda todo. con miedo. Claro. Sí, o queda con miedo por dolor y todo, sí. Sí, totalmente. Siguiente, Y ¿no? creo que ya está, terminamos. Sí, está ya. Esa es la bibliografía y ya está. Creo que queda una más, que hay unas fotitos. Bueno, salió ante toda la tormenta y la conexión a internet. Perdón si no se escuchó muy bien. No pasa nada. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien tiene alguna Gracias a pregunta. todos. Sí, no sé si hubo preguntas o no, pero ahí lo vi a Tommy que estuvo participando activamente Tommy de la fue clase. Alguien Tommy, diciendo que lo escucha, el único amigo. que escuchó. Ah, no, mentira. Muy bien, gracias a todos por estar, por haberse quedado, a pesar de las interrupciones. Ay, sí, de terror. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Lo dicen ahí si quieren. O algo para decir. A pesar de los cortes, sí. Después viene la parte donde no se corta. Claro, ahora no se corta.
Totalmente, yo dije lo mismo. Totalmente, sí, 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 Bueno. acá estamos. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, chicos, Todos. no, de nada. Adiós. Gracias. Adiós. A la fiesta. Adiós. Adiós, chao.